esparciendo luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrada quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Por coro, por la alabanza. Antes, saludarnos unos a otros, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Hoy también, por gracia del Señor, Dios nos ha dado un día más, ¿no? Bien, ¿no? Creo que para servir en el Señor. Por eso Dios nos ha dado un día más. Si todavía no tiene también salvación, para recibir la salvación. Hoy, a través de palabra de hoy, deseo que todo se entiende, también ustedes. También me gustaría pensar por qué han venido en la iglesia. No tiene que sentir también como costumbre también, ¿no? Para obtener la palabra, para cambiar su vida, ¿no? Correcta. Pues hoy día vamos a aprender la Biblia. Entonces, antes de empezar con oración, empezamos. Vamos a orar. Dios Padre, vivo y lleno de amor y gracias, te damos las gracias en este mundo lleno de pecado, donde no conocíamos la verdadera felicidad ni esperanza, siguiendo solo las vanidades de este mundo. Merecíamos ser juzgados y destruidos delante de ti. Pero cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero. Para salvarnos, enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, quien recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que merecíamos, muriendo en la cruz, derramando su sangre muy preciosa para perdonar eternamente nuestros pecados y liberarnos del juicio y la maldición, salvándonos sin mérito alguno. Por esta gracia tan grande y asombrosa, ofrecemos sin sincera gratitud y gloria a ti,
muchísimas gracias. También te damos gracias, te agradecemos por reunirnos hoy, este domingo, aquí. Gracias por permitirnos alabarte y aprender tu santa palabra. Te pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo, alumbrando nuestras almas con tu palabra y ayúdanos a reflexionar sobre cómo debemos vivir en ti y para qué propósito, claro. Llénanos con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo para que en estos últimos tiempos testifiquen con más valentía tu evangelio y así puedan guiar a muchas almas perdidas hacia ti y que se cumpla poderosamente tu gran obra de salvación. Por favor. Señor, que nos das la palabra necesaria en este momento oportuno y nos enseñas el camino que debemos seguir. También en esta hora te pedimos que nos gobiernes y nos guíes para que podamos distinguir la palabra que deseas revelarnos y tu santa voluntad. Y así vivamos únicamente para ti, gloria, dentro de tu santa voluntad. Además, Señor, te pedimos que abren el corazón de los hermanos y hermanas que hoy, por diversas circunstancias y situaciones, no han podido estar con nosotros y que los ayudes a acercarse a tu palabra, por favor. Te rogamos sinceramente, Señor, que estés con nosotros y nos ayudes en todo el tiempo de la palabra de hoy. Todo lo confiamos en ti. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Uno al 11, hoy vamos a aprender la palabra. Juan capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, versículo 1 al 11, voy a leer. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Hasta aquí. Muy buenos días, los hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Durante una semana. ¿Cómo estaban viviendo en este mundo? Hay muchos también problemas, ¿no? Cuando vivir en este mundo. Creo que los cristianos salvos hay muchos también obstáculos, pero con la palabra podamos vencer. Pero sin palabra no hay propósito claro también. Así que aprovechar la palabra equivocada también. Pero no se puede sentir. Hoy vamos a aprender también. Ustedes creo que cuando venir en la iglesia tenía corazones también, ¿no? Con corazón de esperanza, corazón de oración. ¿Qué palabra dará? Dios, por favor, dame la palabra para entender correctamente, para hacer bien, ¿no? Para cambiar nuestra vida. Solamente oír, escuchar, pero no va a ser como gordito también, cabeza muy grande, pesado, orgulloso de ellos. Porque nosotros tenemos que escuchar la palabra para obedecer la palabra. ¿Sí? Hoy vamos a escuchar la palabra, por favor. En cada capítulo del Evangelio de Juan hay una verdad muy valiosa. Todo el contenido del Evangelio de Juan nos explica claramente de muchas maneras la obra de Dios para salvar a los pecadores a través de Jesucristo. Dios creó al ser humano de manera especial, a su imagen, para el propósito eterno y un plan santo. Las personas que no han recibido la salvación no pueden entender cuál es la voluntad de Dios. Solamente se esfuerzan constantemente por cumplir sus propios planes y deseos. Nuestra salvación es completamente por la gracia de Dios. Es la obra que Él hizo por nuestras almas. Vivimos en esta tierra para hacer la santa voluntad de Dios. A través de palabra de hoy, también, la palabra de hoy nos muestra claramente a través de un hombre que nació ciego, cuál es lo que hace Dios y lo que debemos hacer nosotros. Vamos a ver, vamos a pensar también a través de palabra principal. Veamos el texto nuevamente. Versículo 1 dice, al pasar Jesús vio
a un hombre ciego de nacimiento. Aquí escrita. Jesús, al pasar por camino, vio a un hombre que desde su nacimiento era ciego y lo sanó. Jesús sanó a muchos ciegos, pero un acontecimiento de sanar a un hombre que había nacido ciego está escrito solo en esta palabra. Observamos cuál era el problema de este hombre ciego. Él desde su nacimiento no podía ver la luz del mundo y solo había vivido en la oscuridad. La persona que nunca ha visto nada de este mundo, pero Jesús vio a ese hombre. Jesús busca y ve a los pobres en espíritu y pecadores de este mundo. Pero yo soy muy alto también, tiene orgulloso mucho. Dios no va a ver, no ayudar a ellos. Jesús observó al pobre mendigo, ciego, y se acercó con amor. Las personas que no han sido salvadas tienen buena vista sobre este mundo, pero sobre Dios son ciegas espiritualmente. Jesús observa de las personas ciegas, de las almas que son pobres y perdidas. Aunque esta persona no pueda ver al Señor, pero el Señor sí la ve a ella. Y debemos saber que Él se acerca con compasión y gracia para salvar esa alma. La gente simplemente pasaba de largo el ciego de nacimiento. Pero Jesús no solo vio la condición del ciego, sino también miró su corazón, ¿no? Pero solamente el hombre puede ver también, ¿no? Solamente física nada más, carne. Pero Dios miró su corazón. A través de esto podemos ver a Jesús que mira el corazón. Aquí también escrita en la Biblia, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 también dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios es quien mira el corazón. Ahora también Dios está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Dios está mirando. Pero no tiene también corazón para escuchar la palabra, para obedecer la palabra. Dios tiene también tener que oír palabra. También por favor, con atentamente escuchar. Dios sí o sí va a dar a ustedes. Por eso postura delante de Dios importante. Postura importante ante Dios. Postura de corazón. Pero tienen orgulloso, no quieren escuchar, como ciegos. Cerrar ojos, cerrar corazón, ciega. Pero Jesús espera. Todas las personas pasaron a Él, pero Jesús lo vio.
La obra de Dios es dar la vida eterna a las almas que están muriendo. Mirar el alma de esa persona. Jesús vio al ciego espiritual. Ciego espiritual. Volvamos aquí, capítulo 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, al ver a ese ciego tan desafortunado, tenían duda por saber por qué había llegado a estar en esta condición. Este problema, ¿por qué? Me avise por favor, como así, ¿no? Por eso le hicieron esa pregunta a Jesucristo. El hecho de que los discípulos relacionan el ciego de este hombre es el pecado, refleja el pensamiento judío común de la época. Por eso nosotros podemos ver, versículo 34, vamos a ver, versículo 34, Juan capítulo 9, versículo 34, versículo 34, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado. Aquí dice, ¿no? Tú naciste del todo en pecado. Sí, como se puede ver también en las palabras de los judíos, no solo los discípulos, sino la mayoría de los judíos pensaban que ese hombre era ciego por causa del pecado. El ciego también, debido de pensar que estaba en esa condición porque tenía más pecados que los demás. En este mundo también hay personas que están enfermas, sufren y viven con dolor. Ellos también pueden pensar como el ciego, que están así por algo que hicieron mal. Pero incluso eso es parte de la bondad de Dios, misericordia de Dios, que quiere darme algo bueno a través de esos problemas. Los discípulos pensaban de manera general que era por el pecado, pero al tener estas dudas, le preguntaron a Jesús para obtener una respuesta clara. Entonces Jesús les respondió como así, versículo 3. Respondió de Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En estas palabras, la palabra de Jesús contienen un significado muy importante. Y a simple vista, este hombre ciego parecía muy desafortunado, pero su desgracia fue planeada por Dios desde el principio con un propósito importante para mostrar la obra de Dios. El hombre que nació ciego muestra a todos los pecadores que en Adán se han vuelto espiritualmente ciegos. ¿Verdad o no?
desde nacimiento. Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de árbol de la vida. Por causa del pecado, Adán se volvió ciego hacia Dios. Y todos los que nacieron en Adán tienen el mismo destino que Adán, se vuelven espiritualmente ciegos respecto a Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? El propósito de Dios al crear al hombre no fue darle lo que se pierde en esta tierra, sino que fue para darle la gloria de Dios y la vida eterna. Pero para recibir esa gloria de Dios y la vida eterna, hay algo que la persona debe hacer. Es confiar en y obedecer la palabra de Dios. Cuando la persona obedece la palabra de Dios, entre en la bendición y en el reino de Dios. Pero si desobedece, pierde la bendición y recibe la maldición. ¿Cómo así? Las personas están entre dos opciones. Nada más. Nosotros somos desde nacimiento pecadores. Vamos a buscar Salmos capítulo 58. Perdón, 58. Salmos capítulo 58, versículo 3. Salmos capítulo 58, versículo 3, leamos juntos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sí, como dice esta palabra, el ser humano desde que nace está separado de Dios y es ciego hacia Él. No solo es ciego respecto a Dios, sino que tampoco conoce el valor de ser humano ni el propósito de la vida. Por eso vivir solo su pensamiento. Romanos 1, versículo 21 dice aquí dice, ¿no? Su necio corazón fue entenebrecido, fue entenebrecido, oscuro el corazón, por hacia Dios. El ser humano nace en la oscuridad y vive en la oscuridad. Por eso ni siquiera sabe que está en oscuridad. Por eso, sin palabra, quieren también oscuro. Quieren también dulce para cuando cometer pecado. Escuchemos, entonces, ¿cuándo terminará? Eso no escuchar también. Pero ya con fiesta, ya durante 4 horas también, ya 6 horas, y ya muy rápido pasar. ¿Por qué? Tenemos todo. No quieren también escuchar la palabra, todo. Porque desde el nacimiento tienen pecaminosidad también. No, tampoco tienen la capacidad de distinguir entre la luz y la oscuridad. No se puede distinguir. Ese es el bien, ese es el mal. Ante Dios no se puede distinguir antes de recibir salvación. Pero lo que abren los ojos, se le abre en ojo que puede ver a Dios.
se le abre el ojo que puede ver la gloria de Dios. Se le abre el ojo que puede ver la palabra de Dios. El propósito de Jesús vino al mundo fue para salvar a los seres humanos que desde su nacimiento están espiritualmente ciegos. Cuando Jesús sanó los ojos de ese ciego y le permitió y ver la luz, estaba mostrando de antemano cómo Él salvaría a las personas del poder del pecado y de la muerte y las llevaría a la luz de Dios. Volvamos al texto principal. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí, mientras el Señor está presente, es de día. Me es necesario hacer las obras del que me envió. La obra por la cual Dios envió a Jesús fue para salvar a los pecadores. Él vino para pagar por los pecados de ellos y rescatar sus almas de la perdición. Aquí. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así como cuando cae el sol ya no se puede trabajar. También llegará el momento en que la era de la gracia llegará a su fin. Ahora, este tiempo, podamos también recibir la salvación a través de la palabra. Pero no hay duda, no tienen duda. Hay terminar. Pues en 2 Corintios capítulo 6, 2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, Sin duda de que estamos viviendo en los siglos, en los últimos tiempos de la era de la iglesia, era de la gracia establecida por Dios. El pueblo de Israel está siendo restaurado de manera notable. Ahora, restauracionado también, ¿no? La restauración de Israel, una señal. ¿Qué señal? Ahora cerca, fin de mundo. ¿Qué significa eso? El fin de la era de los gentiles. Por eso, Isaías capítulo 10, vamos a buscar, Isaías capítulo 10, versículo 22. Marcar aquí Juan 9, por favor. Isaías capítulo 10, versículo 22, dice: Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el levante de él volverá, la destrucción acordada, le gozará justicia. Aquí dice.
Dios nos hablaba que cuando el pueblo de Israel haya regresado completamente a su tierra, ese será el día en que Dios juzgará al mundo con justicia, está cerca. Uno de los propósitos por los judíos están regresando a la tierra de Israel es dar testimonio de Dios vivo. Y también es para que el pueblo de Israel tenga una última oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación que Dios da. Por eso tienen dos razones. Actualmente Israel y Palestina continúan en guerra. Y como resultado, muchas personas están perdiendo la vida. Está muerto cada día. ¿No? Recién ustedes han visto noticia. Pero un día, de repente, la paz llegará al Medio Oriente. De repente. Cuando haya paz en Medio Oriente, terminará en la época de los gentiles. Y comenzará la historia de la salvación del pueblo de Israel. Entonces, la era de la gracia de los gentiles llegará a su fin. Y tribulación de 3 años y medio antes. 144,000 judíos serán salvos por última vez. Después de esto, toda la obra de Dios llegará a su fin. Sí, según Biblia dice. Una cosa que debemos saber bien aquí es que al estar a punto de terminar la era de la gracia para los gentiles, también queda poco tiempo para que las personas puedan recibir la salvación. También la era de la que poder recibir la salvación terminará repetidamente. Un día. Al mismo tiempo, el tiempo en que podemos hacer la obra de Dios también llegará a su fin de repente. Por eso aquí dice, ¿no? Noche. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Por eso, el himno también así, ¿no? Pronto la noche viene. Tiempo es de trabajar, viene la noche y nadie puede trabajar. Antes de que llegue ese día, debemos ser diligentes en hacer la obra de aquel que nos envió, porque hay más cerca de terminar. Volvamos. Juan capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor es la luz del mundo. Por eso, Juan capítulo 1, 9, aquí Juan, libro de Juan, ¿no? Busquemos Juan 1, 9. Aquí. 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí dice, sí, el Señor es la luz verdadera. Es la luz vida que alumbra a todo hombre. ¿Sí?
¿sí? La luz del sol es una luz que alumbra por igual sobre todos. Pero esta luz de la vida es una luz que alumbra sobre cada persona. Cada persona. Alumbra igual, pero algunas personas no pueden sentir la luz. No se puede sentir luz. Por eso, versículo 5 dice, Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algunas personas ven la luz y otras no pueden entender, no pueden ver la luz. Sí, ¿por qué? Lucas capítulo 1, versículo 77, 79 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora. Para dar, aquí leamos juntos, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muestra, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Sí, aquí. La salvación que recibimos es la salvación por el perdón de pecados. No hay salvación sin perdón de pecado. No hay salvación sin perdón de pecado. El perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas se cumplen por el amor absoluto y lleno de misericordia de Dios. Jesús es quien nos dio la luz de la vida. Antes de ser salvos, vivíamos en la oscuridad, ¿no? Siempre buscaba también solamente en este mundo, como animales, preocupaciones por materiales, solamente eso. Pero ahora, después de recibir la salvación, siguen como mismo antes, tienen que probar, sinceramente. Efesios capítulo 5, 8 dice aquí, vemos pantalla, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Aquí dice, ¿no? En otro tiempo, ¿qué es otro tiempo? Antes de recibir la salvación, erais tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Debemos vivir como hijo de la luz y como hijo de no como hijo de la oscuridad. ¿Ya? Volvamos. Juan capítulo 9, versículo 6, 7. Aquí. Está aquí importante la palabra también. Vamos a ver. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de ciego. Aquí, cuando mirar la palabra, un poco extraño esta palabra, ¿no? Porque Jesús untó lodo en sus ojos de ciego. Sí, Jesús también omnipotente, puede también hablar para sanar, solamente palabra, ¿o no? Pero para entender bien, nosotros hay que revisar. En Génesis capítulo 2, veamos que
vemos que Dios formó al ser humano de polvo de la tierra, polvo de la tierra. Ese polvo es el cuerpo físico del hombre, físico del hombre. ¿Me entiende, no? Ese polvo es el cuerpo físico del hombre. Por eso Dios dio a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero la saliva de Jesús, no es como la nuestra. Esa saliva salió de la boca santa del Señor, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra desde el lugar santo donde moraba para salvar a la humanidad. Jesús hizo vara con la saliva y lo aplicó sobre a los ojos del ciego. Eso es un amor especial del Señor. Un amor especial del Señor. Es un interés especial. Es la obra especial de sus manos. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sí. Le untó barro en los ojos de ciego y dijo así, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ustedes saben, nuestra iglesia también, ahí. Están los Siloé también, ¿no? Tiene Siloé, ¿no? Hay que entender bien qué significa Siloé, escrita en la Biblia, ¿no? Esto parece que enseñarnos una lección especial. ¿Por qué se oscurieron los ojos espirituales del hombre que debían ver a Dios? Fue por el pecado, ¿no? ¿Verdad? Fue por el pecado. Jesús vino para lavar esos ojos. ¿Sabes qué? ¿Por qué tus ojos están oscuros? Porque por el pecado se oscurieron tus ojos espirituales. Por eso aquí habla. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. La persona, enviado. La persona que fue enviada es ¿quién? 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 Jesucristo. Jesús, ¿no? La persona que fue enviada es Jesucristo. Siloé enseña a Jesucristo. ¿Me entiende o no? Por medio de Jesucristo, enviado por Dios, podemos recibir el perdón de los pecados solo por la gracia de Dios. Los pecadores que desobedecen la palabra de Dios y están corrompidos en su carne, destinado a la perdición, solo pueden recibir el perdón de sus pecados, la salvación del alma y que se les abren los ojos para ver a Dios por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, solamente Jesucristo. Pero muchas religiones de este mundo intentan eliminar el pecado por medio de sus propios esfuerzos para limpiar mi pecado.
¿Ustedes saben? Así. ¿no? Como ese foto. ¿no? Cambia por favor esa transmisión. Por favor. Muchas personas, ustedes saben aquí, ¿no? Liu Ganges, aquí en India, ¿no? India, en la India. Ellos creen que si entran y salían en ese río, sus pecados serán perdonados. ¿Es verdad? Hay muchas personas también que creen que si se arrastran hasta un templo, sus pecados serán perdonados. ¿Es verdad? Y también aquí hay personas que creen que si se hacen daño a sí mismo, sus pecados serán perdonados. ¿Es verdad? Hacer esas cosas pueden perdonar mis pecados ante Dios. No se puede perdonar. Son la fe incorrecta. Sí. Ustedes, este hombre ciego creó y obedeció la palabra de Dios y fue al estanque de Siloé. El estanque de Siloé es una sombra de la gracia de Dios que viene por medio de Jesucristo. El hecho de que fuera a lavarse al estanque de Siloé significa que obedeció la palabra del Señor. Obedeció la palabra del Señor. Ustedes, cuando obedecemos la palabra, significa que Jesús abre los ojos espirituales. Cuando obedecemos la palabra de Dios, significa que Jesús salva ese alma. Aquí dice, ¿no? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Los ojos de él ahora están alumbrados. La gente de este mundo no entiende lo que Jesús hizo por nuestros pecados, porque no saben quién es Él. Pero según Biblia dice, sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Pero mucha gente habla así. ¿Ya cómo puede Jesús, que fue crucificado y murió en la cruz, salvar el alma de las personas? ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede Jesús, que murió en la cruz, salvar a las almas humanas? ¿Cómo es posible que una persona sea transformada en una nueva criatura por medio de Jesús, que murió en la cruz? ¿Cómo puede suceder algo así? Desde el pensamiento humano no entender esas cosas. Si esta persona ciega, ¿cómo así? Pensar, ya mezclar es no mezclar también, entonces saliva, muy sucia también, ya, con tierra también. ¿Cómo puede también tocar también mis ojos? Si vas a sanarlo, hazlo formalmente. ¿De verdad tienes que hacerlo así? Yo no quiero, solamente habla nomás. Si hubiera hablar en un hombre ciego, ellos no se puede
abrir sus ojos, ¿o no? Pero él obedeció. Y también, ustedes saben bien, el estanque de Siloé es como hospital, un medicamento. No es el medicamento. Él tenía un deseo tan profundo de recuperar la vista y seguramente había oído que Jesús resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos y daba vista a los ciegos. Si eso es su palabra, voy a obedecer. ¿Cómo así? Aquel ciego creyó en las palabras de Jesucristo. Aunque no sea el estanque de Siloé, si él dice que vayamos a cualquier lugar a lavarnos, lo importante es obedecer su palabra. Esta tierra no podía ser medicamento, ni tampoco el estanque de Siloé. ¿Sí? ¿Sí o no? No es el medicamento, la tierra. Tampoco el estanque de Siloé. Lo que realmente importa es obedecer la palabra y la promesa del Señor, porque es el que sana con su palabra, con su poder. Esto es solamente el poder de Dios. Es algo que no puede ser resuelto por el pensamiento humano. Por eso cuando predicar el Evangelio, sobre palabra del Evangelio, escuchar también todos juntos, pero algunos entienden sangre de Jesucristo, pero algunos no entienden. ¿Cómo pueden ser perdonados nuestros pecados por medio de Jesucristo, que fue crucificado y murió en la cruz? ¿Cómo puede? Saber bien. Eso es lo que hace Dios. ¿Cómo puede salvarse nuestra alma? Eso es una locura para los mundanos que siguen lógica. Por eso, primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, leamos juntos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvar nuestra alma. No hay otro camino para nuestra salvación sin la cruz de Jesucristo. Sino la cruz de Jesucristo. Es el único camino por Dios nos salvó. No por obras, sino solo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. El Evangelio no solo salva nuestra alma, sino también transforma a la persona en un ser nuevo. Pero algunas personas solamente hablan, yo soy salvo, pero no cambia, no tiene evidencia clara. Mismo van a vivir como mundanos.
no tiene evidencia, solamente boca para hablar, para preguntar a Dios. Dios aceptar o no aceptar. Sí o sí hay que cambiar también. Es imagen que el ciego va al estanque de Siloé para lavarse los ojos. Cuando Jesús le habló, este ciego probablemente fue caminando a tientas hacia el estanque de Siloé. No podía ver, pero por la palabra de Jesucristo caminaba. ¿Dónde está el estanque de Siloé? ¿Cómo así? Este hombre bajo el estanque de Siloé se lavó la tierra de rostro. No solo se fue la tierra, sino también desapareció la oscuridad y sus ojos fueron abiertos. Veo mis ojos, pueden ver. Ya, palabra de Jesucristo, verdad. Sorprendido también mucho, ¿no? Las personas que vinieron, esos seguramente gritaron como así, ya es realmente asombroso. ¿La puede ver? ¿Puede ver? Amén, aleluya. Muchas personas seguramente estrellaron en pintores. Esto es un acontecimiento que también nos pesó a nosotros. ¿Usted tiene o no tiene? Un acontecimiento, ¿usted también tiene o no tiene? Cuando día de salvación. Cuando recibimos la salvación, cuando somos limpiados de nuestros pecados cometidos por nuestra naturaleza humana caída, por la gracia de Dios y la sangre de Jesús, entonces se abren nuestros ojos. Por eso aquí eso también, ¿no? En la cruz, tú primero y la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí, profeta, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí, por la fe, tú vi a Jesús. Cuando somos salvos, cuando recibimos la salvación, realmente podemos ver al Señor. Y ese día es la primera vez que vemos la cruz. Antes de recibir salvación, solamente cuando mirar, ya como tímido, ya sí, Jesucristo murió por nosotros, ya. Pero sinceramente, realmente entender el amor de Cristo, luego puede ver la cruz. Los ojos de nuestro alma han sido abiertos. Hoy en día el Señor sigue diciendo, vayan al estanque de Siloé y lávense. A las personas que están espiritualmente ciegas, pecadores, les dice que vayan y se laven en el estanque de Siloé. Los santos que han sido salvos por la gracia de Dios mediante sangre de Jesucristo, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Ahí se está predicando el evangelio del Señor. La iglesia es un pueblo enviado por Dios. ¿Entiende? La iglesia es un pueblo enviado por Dios. Por eso no es edificio, no es iglesia. Salvos. Por eso Romanos capítulo 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán?
¿cómo predicarán si no fueren enviados? Los que hemos sido salvos, hemos recibido el envío del Señor. Por eso proclamamos la gracia de Dios. Predicar el Evangelio, por eso, en la iglesia. Aquellos que aún no han sido salvos deben ir al lugar donde se predica el Evangelio del Señor. Hay que lavar sus ojos por la gracia de Dios. Deben recibir el perdón de sus pecados. Cuando reciben ese perdón, sus ojos se abren. ¿Sí? Aquí, aquí dice, ¿no? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esa palabra nos exige fe y al mismo tiempo nos manda una fe obediente. Nos manda una fe obediente. Lo que debemos hacer es creer en esa palabra y luego ir y lavar. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Si no te lavas, no tienen efecto. Nada. No sirve. La obediencia de recibir a Jesucristo en el corazón es lo más importante. La obediencia de aceptar en nuestro corazón. Este ciego obedeció la palabra del Señor por esa fe. Se lavó. Lavarse es creer, es confiar en la palabra y obedecerla. También veamos ver también un acontecimiento que aparece en el Antiguo Testamento. Si vemos en Segunda de Leyes, capítulo 5, podemos ver Segunda de Leyes, capítulo 5, vamos a ver. Segunda de Leyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Leyes, capítulo 5, versículo 1. Si vemos en Segunda de Leyes, capítulo 5, Naamán, el comandante, el ejército del rey de Siria, quien padecía de lepra, leproso. Aquí dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sí, aquí dice, ¿no? Leproso. Pero una de las esclavas que muchacha habían sido tomadas cautivas de Israel. Versículo 3. Esta dio a su señora: si logase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sí. Naamán escuchó esa la palabra. Por eso, ahora, con una pequeña esperanza, fue a la tierra de Israel en busca del profeta Eliseo. Naamán fue con muchos de sus siervos
Pero el profeta Eliseo, ni siquiera salió y recibirlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con este mensaje. Versículo 10. Vamos a ver, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Sí, solamente hablaba con su mensajero. Ve y lavarte 7 veces en el Jordán. Entonces ya cambiaba también. Versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Vamos a ver. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo hacía para mí, saldrá el luego, y estando en pie, invocará. Invocará el hombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpalío de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y fue enojado. Sí. Nosotros podemos ver también a través de la palabra, corazón de Naamán, ¿no? Ya solamente ese río de Jordán se puede limpiar. Ya, nuestras también aquí son mucho buenas, que mayores que el río Jordán. Primero no escuchaba también. Pero versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Por eso, corazón de cuando escuchar como sus criados, ya cambió también corazón. Por eso versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Aquí dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Después leamos juntos: conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ustedes, entre una vez y salió, una vez, no pasó nada. Entre 2 veces y salió, no pasó nada. Entró 6 veces y salió, tampoco pasó nada. De Dios, solo una vez más. Entonces, 7 veces entró y salió, última vez. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ustedes, 7 veces. Tampoco el agua del río Jordán no es un medicamento. Lo importante es que obedeció la palabra de profeta de Dios. Obedeció. La fe siempre va acompañada de obediencia. La fe.
Usted hablar también, tienen la fe, pero no obedecer, hay que probar. Los cristianos salvos, eso tiene. La fe siempre va acompañada de obediencia. Es importante. Naamán, sí, primero, no ha creído. Ya, ¿por qué se entrar 7 veces? No entra. Ustedes, ¿por qué 7 veces? 7 veces. El número 7 es el número de Dios. Número de Dios. 7. Simboliza la perfección de Dios. Perfección de Dios. No solamente 3 veces, no se puede sanar. Hay que tener, hay que hacer 7 veces, como la palabra de profeta de Dios. Ustedes. Y también un acontecimiento también ahí. Vamos a buscar Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, 8-9. Números, capítulo 21, 8-9. Y Jehová dio a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sí. Ustedes también saben también ese acontecimiento, ¿no? Dios dijo que si miraban, vivirán. Y todos los que miraron fueron sanados y vivieron. Los que miraron, todos vivieron. Porque obedecieron la palabra. Pero los que no miraron, todos murieron. Porque no creyeron la palabra. Creen en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creen. Debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Así obtener la salvación. Si es como promete, es Dios que sana. Es Dios quien perdona mis pecados. Señor exige la fe que obedece. Señor exige la fe que obedece. Cuando recibimos la salvación, no solo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador en el corazón, sino también como el Señor de nuestro corazón. Mi dueño. Señor Jesucristo, mi dueño. Es entregarle nuestra vida al Señor en sumisión. Sí, siervo, voy a siervo. Llámame, voy a hacer. Por eso los que han recibido el amor y la gracia del Señor nunca pueden apartarse de Él cuando recibí la salvación. Por eso hay también en Bolivia los pastores coreanos vinieron aquí. ¿Para qué? ¿Para luchar con ustedes? ¿Ah? ¿Para molestar a ustedes? No, para predicar el evangelio. Porque muchas personas malentienden. No, como ciego. No explicar también correctamente. Hay muchas iglesias
solamente edificio nada más. No predicar el evangelio correctamente. Ahora está caminando como ciegos todo. Por eso yo podía dejar también mi país. Todos los pastores tienen ese corazón. No va a molestarme, por favor. Solo oración también por mí, por favor. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ya, ese, buena. Volvamos. Juan capítulo 9, versículo 8, 11. Juan capítulo 9, 8, 11. Aquí dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este en que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Sí. Ellos también va a ver. El ciego también. Mis ojos fueron abiertos. Como así hablaba, ¿no? Entonces, ¿acaso Dios, esa persona que iba a pensarlo y luego ir a cielo? Para él, recuperar la vista era su mayor deseo. No podía esperar ni un momento. Entonces salió corriendo inmediatamente a ella. Ustedes, recibir la salvación es lo más urgente que debemos hacer mientras vivimos en este mundo. Urgente. ¿Ustedes saben dónde va a morir? ¿Saben o no saben? Si hubiera saben, 2027 años ya, entonces, octubre, 15 de octubre ya. Antes, un día voy a creer ya. ¿Se puede? No se puede también. Nosotros no podemos saber dónde va a morir. Por eso la salvación, recibir la salvación es urgente. Ustedes, si no tienen salvación, es muy importante también, es muy importante. Primero deber resolver este problema. En este mundo también, cuando entra una empresa buena, ¿qué tienen que hacer? Sí, urgente trabajo. Mi trabajo urgente primero hay que hacer. Luego, otras cosas, urgente. Mi salvación es muy urgente también. Dice que vaya a lavarse ahora mismo. Si realmente lo desea, puede recibir la salvación inmediatamente. Y hay algo más que debemos saber. Antes tenía los ojos ciegos y no podía ver, pero ahora que puede ver, ¿cómo podría no darse cuenta? ¿Cómo podría no darse cuenta? Él supo que sus ojos habían sido abiertos inmediatamente. Por eso, hablar como así, ¿no? Versículo 25. Capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 25. ¿Se ven? Juan capítulo 9, versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hablaba también eso, como así. Antes había ciego, no podía ver, pero ahora veo.
Pero muchas personas, cuando preguntan como así, ¿fue salvado? ¿Fue salvado? Algunas personas dicen así, no sé. No, eso es seguro también, si lo he recibido o no. Bautizarse. Más se habla. Ustedes no sabes ni siquiera si tienes los ojos abiertos o no. Cuando preguntan como así, ¿han desayunado? ¿Han desayunado? Entonces, ¿cómo va a responder? ¿Han desayunado? ¿Han desayunado? Ay, responde, ¿cómo así? ¿Cómo cochabamino ya me llaman? Sí, no, ¿cómo así, no? Como más o menos no es bueno también, ¿no? ¿Han desayunado? Sí o no también, ¿no? Sí, eso es normal, eso es normal. Puede hablar correctamente, sí o no. La persona que ha recibido la salvación es perfecto seguro. Sí, mis ojos han sido abiertos. Gracias. Por gracia del Señor. Gracia de Jesucristo. Por eso, Marcos capítulo 7, versículo 35, aquí dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Puede hablar bien y correcto. Después proclaman valientemente la palabra del Evangelio. Hablan claramente sobre cómo recibieron la salvación. Y después de recibir la salvación, la vida se transforma para encontrarse en el Evangelio y en el Señor. Y exaltan el nombre de Señor y viven conforme a su voluntad. Viven poniendo su esperanza en el cielo. Debemos predicar este evangelio muy precioso que hemos recibido. Lucas capítulo 4, versículo 43 dice aquí, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí dice, ¿no? Anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo predicó el evangelio en muchos lugares, muchos pueblos, porque ahí estaban esas pobres almas. Como Dios envió a Jesucristo, los que hemos sido salvos, hemos recibido el envío del Señor. Nosotros debemos predicar el evangelio muy precioso. Predicar el evangelio. Porque todavía hay muchas almas perdidas en nuestra región que están muriendo sin ser salvos. Señor vendrá pronto, no tarda. Pero los cristianos salvos nos llevará al reino eterno, reino de Dios, donde hay luz eterna. Pero quien odia la luz, alma más la oscuridad y quiere vivir en la oscuridad, no tiene
derecho a entrar en la luz de Dios. Como resultado, entrará a la oscuridad eterna. Oscuridad eterna. En este tiempo final, antes de que termine la era de la gracia, debemos hacer todo lo que el Señor nos ha encomendado. Lo que hace Dios y lo que debemos hacer nosotros son diferentes. Son diferentes. La obra de hacer Dios es salvarnos, manifestar su gloria y alumbrar con su luz. Entonces, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra obra? Nuestra obra es obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Creer en la palabra y predicar el evangelio. ¿Verdad o no? ¿Ah? ¿Verdad? Porque todos nosotros que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios y servidores de Dios. Nosotros que hemos sido salvos, debemos hacer esta obra. Esa obra es predicar el evangelio. Debemos hacer esa obra. En el día en que estamos delante del Señor, Él nos recompensará conforme a lo que hayamos hecho a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por eso, espero que ninguno de nosotros se pierda y que todos podamos estar firmes delante del Señor con salvación verdadera. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, Santo y Misericordioso, y que nos amas, te damos muchas gracias. Gracias por salvarnos de la perdición eterna del pecado. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza gloriosa de ir al cielo. También el día de hoy hemos aprendido su voluntad a través de tu palabra. Guárdanos para siempre a la iglesia, tu cuerpo del Señor, por favor. Guarda nuestros corazones para que siempre podamos obedecer tu palabra y también predicar el evangelio valientemente, por favor. También oramos para que protejas la iglesia de Cochabamba y que el evangelio se predique aún más, para que muchas almas perdidas puedan volver a ti. Señor, por favor, úsanos para esa obra. Te pedimos que nos guíes para que también durante esa semana podamos vivir en victoria, permaneciendo siempre en tu palabra y en comunión, por favor. Gracias por todo. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien nos salvó del pecado. Amén.